Pensaba que sabía de carros, entonces levanté ¿cómo le llaman esto? El capote, el hood, el cofre del carro, y me di cuenta que había ahí una manguerita delgada, corta, que estaba desquebrajada. Y entonces, siendo que soy una persona que piensa que sabe arreglar carros, me acordé que en mi caja de herramientas yo había guardado unas mangueras para algún momento como este. Entonces fui corriendo a la caja de herramientas, saqué una manguera más o menos de la medida, la corté, la puse de regreso y eché a andar al carro. Funcionó perfectamente. Fui y le dije a mi esposa: siéntete orgulloso de mí, mira lo que acabo de hacer, te acabo de ahorrar $300. Porque ya saben que llevar el carro al mecánico es $300 por todo, ¿no? Por arreglar, por echarle aire a las llantas y todo lo demás. Y comenzamos nuestro viaje. Pues las primeras millas jaló bien el carro. ¿Quién se iba a imaginar que hay una diferencia entre manguera y manguera? Todas se ven iguales, todas son del mismo color, tienen unos numerillos ahí en la manguera, pero uno no puede saber de eso. Y ahí en la montaña que llega uno antes de subir a Los Ángeles, ahí la presión, el calor y la fuerza hicieron que la manguerita me imagino que se aguadeara toda y saliera disparada, porque escuché ahí un pequeño ruido y entonces mi carro empezó a hacer ruidos extraños y ahí nos quedamos. Esa es la diferencia entre una manguera de presión y una manguera regular. Se ven iguales, parecieran exactamente hechas del mismo material, pero tienen algo muy particular, que fueron hechas para resistir la prueba, fueron hechas para resistir la presión. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy convencido que la vida cristiana tiene como una de sus características principales enfrentar las pruebas todo el tiempo. ¿Están ahí conmigo o no? ¿O a ustedes no les pasa? A veces son pruebas sencillas, a veces son dificultades simples en el hogar, con los niños, en la escuela, en el matrimonio. A veces son mucho más complejas, mucho más graves, a veces tienen que ver con cosas que ni siquiera nosotros podemos hacer algo al respecto. Pero estoy convencido de que en la vida cristiana una de las características principales es que vamos a enfrentar pruebas. Y que a menos que aprendamos a lidiar con ellas, con esta presión, y a menos que desarrollemos la sagacidad espiritual, escuchen bien esto, a menos que desarrollemos esta inteligencia espiritual para lidiar con las pruebas, entonces no vamos a ser capaces de soportarlas. Ahora, también estoy convencido que la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias, y la ayuda del Espíritu Santo nos provee de la fortaleza para no solamente soportar las pruebas, que ya en sí es un logro, pero para crecer en las pruebas, para florecer durante las temporadas en que las personas pasamos por estos momentos difíciles. Y no solamente eso, también estoy convencido que la palabra del Señor y la acción del Espíritu en nosotros nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios en los peores momentos de nuestra vida. Y existe la gran posibilidad de que en medio de los momentos difíciles tú y yo podamos ser hechos personas diferentes. ¿No les gustaría eso? Ya se están despertando. ¿No les gustaría a ustedes que los momentos más difíciles de su vida, los momentos más graves que ocurren alrededor de nosotros, en lugar de convertirse en nuestro cementerio espiritual, se conviertan en nuestro jardín espiritual y podamos florecer y ser transformados a la manera en que Dios quiere que seamos transformados? Esta es la garantía de Dios para el pueblo de Dios. Y les digo todo esto porque hemos venido hablando y seguiremos hablando mientras nos sentimos en la prueba. Seguiremos hablando de esta temporada en la que estamos enfrentando dificultades, y a veces pareciera ser que expresamos tanto lo que son las pruebas y los problemas que se elevan mucho más allá de lo que Dios mismo está entre nosotros, ¿verdad que sí? Pero no, Dios está con nosotros. Y Dios va a tomar las cosas más difíciles de nuestra vida y las va a transformar, y nos va a transformar
en nosotros. En las siguientes semanas vamos a pasar, les dije la semana pasada, ya terminamos con el libro de los Hechos, los engañé, no hemos terminado con el libro de los Hechos, vamos a continuar de los capítulos 8 al 12 del libro de los Hechos, porque me di cuenta que del capítulo 8 al 12 y hasta el final, el libro de los Hechos comienza a hablar mucho más acerca de la lucha que tuvieron los primeros cristianos, pero particularmente presenta a 5 personas ahí. Así es que en las siguientes 5 semanas vamos a hablar de estos 5 personajes en el libro de los Hechos y las lecciones espirituales que nos dejan para nuestro crecimiento en medio de la prueba. Son Felipe en el capítulo 8, Saulo de Tarso, después Pablo en el capítulo 9, Felipe en el capítulo 10, Pedro en el capítulo 10, ¿qué sigue, hermano? Bernabé en el capítulo 11 y Santiago el apóstol en el capítulo 12. Si es que en las siguientes semanas sigan leyendo el libro de los Hechos, síganse animando en el Señor, porque la garantía de Dios para su pueblo es que no solamente vamos a soportar la prueba, sino que vamos a ser transformados en medio de la prueba. Alguien diga amén para que me animen, ¿no? Entonces vayamos al libro de los Hechos capítulo 8. No vamos a tocar hoy un pasaje en particular, vamos a ir vamos a hablar un poquito de estos personajes y un poquito más que todo hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas: el carácter de la prueba, es decir, por qué hay pruebas, por qué Dios lo permite. Vamos a hablar del carácter en la prueba, o sea, cómo se muestra nuestro carácter cuando estamos pasando por distintas dificultades. Y tercero, vamos a hablar del carácter que forma la prueba en nosotros. Entonces, ¿qué decimos primero? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Por qué Dios permite que pasen este tipo de cosas en nuestra vida? ¿Por qué Dios permitió que hubiera persecución inmediatamente después de que los apóstoles comenzaron a predicar? Hubo persecución, se fue haciendo más grande, los líderes religiosos empezaron a acusar a los apóstoles, Pedro fue encarcelado, Santiago fue asesinado, Esteban fue martirizado, el apóstol, en aquel tiempo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. En el capítulo 8, versículo 1 dice: la persecución se desató en la iglesia y muchos de los que fueron perseguidos se fueron a otros lugares y fueron esparcidos. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Podríamos vivir en un mundo donde no hay pruebas. Creo que todos nos hemos hecho esta misma pregunta, especialmente cuando nos sentimos atrapados por las circunstancias difíciles. Nos preguntamos si Dios acaso puede librarnos de las dificultades o si existe tal vez un propósito mayor en las pruebas. Pensamos si Dios se ha olvidado de nosotros o si Dios está en medio de todo esto y está tratando de lograr algo en nuestras vidas. Y aunque no tengamos respuesta para muchas de estas preguntas, lo que sí sabemos es que la vida cristiana se ve constantemente enmarcada, se ve constantemente caracterizada por las dificultades y las luchas y las pruebas. El apóstol San Pedro dice en 1 de Pedro 4:12, dice: ¿por qué se extrañan de este fuego de prueba como si algo extraño les ha ocurrido a ustedes? ¿Por qué sienten como si esto fuera algo extraño? El apóstol San Pablo asume que la vida cristiana es una vida que está enmarcada en las pruebas. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, si ustedes lo buscan conmigo, las primeras palabras que encontramos en el capítulo después de que vemos que Saulo consentía en la muerte de Esteban, dice: en aquel día hubo una gran, ¿qué? Persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Inicialmente la persecución fue de parte de los judíos, eventualmente la persecución fue también de los romanos. Así es que en los primeros 50, 60, 70 años, en el primer siglo de la vida cristiana, la iglesia vivía en una constante persecución. En los primeros 3 siglos de la iglesia dice que hubieron millones de cristianos que fueron asesinados en las catacumbas, en el Coliseo de Roma, fueron echados a las fieras, fueron martirizados, fueron asesinados por su fe. Y dice en el versículo 1 del capítulo 8, dice: una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y la siguiente cosa que vemos es que dice que fueron, ¿qué? Fueron esparcidos. Ahora, esta constante
en la vida de los cristianos del primer siglo va a seguir ocurriendo. Constantemente van a enfrentar persecución y constantemente van a ser esparcidos. Y yo no creo que estas dos cosas ocurren por casualidad. Yo no creo que ocurren únicamente porque tienen que ocurrir. Lo primero que creo es que aquí vemos el verdadero carácter de la prueba. Cuando los cristianos hablamos de la prueba, estamos hablando de una situación, de un acontecimiento, de un estado, sea interno, sea a causa de otros, que produce una lucha, una contradicción o una tensión que nos hace sentirnos perseguidos o esparcidos o débiles o nos hace sentirnos oprimidos. Y entonces una de las primeras cosas que notamos en el libro, no solamente de los Hechos, sino a través de todos los libros de la Biblia, es que la prueba no es un accidente. Ahora, quiero de verdad que consideren esto, porque una de las cosas que más desanima a los cristianos es esta idea que tenemos muchos de nosotros, que cuando nos volvemos a Cristo, la vida va a ser color de rosa. ¿Alguien les prometió eso a ustedes cuando vinieron al Señor? Hay muchas cosas que se vuelven color de rosa. Hay muchas cosas que cambian inmediatamente cuando aceptamos al Señor. A veces los cambios son inmediatos. Hay gente que deja los vicios, deja la droga. Hay parejas que se reconcilian. Hay hijos que se reconcilian con sus padres. El pecado es perdonado. Hay cosas que son inmediatas y hermosas. Pero muchas otras cosas nunca cambian. Ese es el carácter de la prueba. Que constantemente estamos en situaciones que producen lucha, contradicción, tensión, que nos hacen sentirnos perseguidos, rebasados, oprimidos. Y esto no es un accidente, sino es parte de la vida cristiana. ¿Okay? Esto no pasa únicamente porque vivimos en un mundo fuera de control, no. Vivimos en un mundo que está gobernado por Dios y la prueba no es un accidente, sino una consecuencia. Es el resultado de vivir siguiendo a Jesús. Se les va a ocurrir inmediatamente, ¿valdrá la pena seguir a Jesús si la consecuencia real es que voy a enfrentar pruebas? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que buscar y reflexionar en ella. ¿Será que vale la pena seguir a Cristo aun cuando esto garantiza que vamos a tener dificultades? Y es que cuando Jesús vino anunciando la llegada del reino de los cielos, invitándonos a renunciar al reino de las tinieblas y a seguirle, con eso Jesús estaba asegurándonos que la jornada sería una prueba constante. Lo que quiero decir entonces es que el carácter de la prueba tiene que ver con el carácter de la vida cristiana, tiene que ver con el carácter del reino de Dios. La prueba existe, la lucha existe, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Sí? Esta es la razón por la cual la prueba existe, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ahora estamos en contradicción con el mundo en que nosotros vivimos. Les voy a dar un ejemplo trivial, pero nos ayuda a entender. Es como cuando decides cambiar de estilo de vida para vivir más sanamente. ¿Les ha pasado eso en algún momento de su vida? Que se mira uno al espejo o siente que los pantalones ya no le quedan o no se puede agacharse, abrocharse los zapatos y dice, no, amén, dijo uno por ahí. Y dijo uno, no, es tiempo de cambiar mi estilo de vida y es tiempo de vivir más sanamente. Entonces, ¿qué haces? Pues dejas la comida chatarra, decides levantarte temprano el siguiente día para caminar o para correr, para hacer ejercicio, empiezas a rodearte de personas, empiezas a rodearte, ¿soy yo? ¿Es mi micrófono? ¿Lo cambiamos? ¿No? Ok, si vuelve a hacer ruido me dices, estamos bien. Nos rodeamos de personas que nos animan en el camino, pero en cuanto comenzamos a hacer esto nos damos cuenta que esta meta no es fácil, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil cambiar de estilo de vida? Porque hay demasiadas buenas pizzas, hermana, en todas partes. Hay muchos buenos restaurantes por todos lados. Hay un montón de programas buenos en Netflix que me invitan a sentarme en el sillón y a comer palomitas y papitas, o como quiera que les llamen, mientras estoy viendo eso.
Y entonces en cuanto quiero comenzar un estilo de vida diferente, me doy cuenta de algo, que el entorno en el que yo vivo no es apropiado para el cambio. Aparte me doy cuenta que si de verdad soy disciplinado y me pongo a comer bien y empiezo a caminar, el cambio es realmente muy lento. Voy a perder una librita aquí y allá y no se va a notar en 10 meses. Y dice uno, ¿vale la pena dejar a un lado todas estas hermosas cosas que Dios me ha provisto? Todos estos deliciosos tamales y gorditas, solamente para bajar unas 5 libras en un año. Tal vez no vale la pena. Y el cuerpo protesta de dolor y de cansancio y dice, ¿qué andas haciendo? Ya no tienes edad para andar corriendo por las mañanas, mejor quédate a dormir. Así es que la tentación de volverse a esa vida más cómoda es grande. ¿Dicen amén o no? Claro que sí. Y la siguiente mañana dices, ay, ya llevo 2 días corriendo, mejor hoy no hago nada. El reino de este mundo, como la Biblia lo llama, es la corriente natural en la que todas las personas transitan. El reino de este mundo es esta corriente natural en la que todo mundo transita, pero es un ambiente contrario al reino de Dios. No está diseñado para la vida y para el crecimiento espiritual. Hay demasiadas distracciones, hay demasiados placeres. Este orden, este mundo está diseñado para adormecer nuestra conciencia, para aletargarnos espiritualmente, para volvernos en personas que no le ponen atención a las cosas importantes. Y pronto nos damos cuenta, cuando elegimos el camino, pronto nos damos cuenta que el avance es muy lento y siempre es doloroso. El avance siempre es doloroso. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Esteban? ¿Qué vemos en la vida de Felipe? ¿Qué vemos en la vida de Pedro, de Jacob, Pablo? Lo que vemos en la vida de los primeros discípulos y en la vida de los apóstoles es una constante tensión. Escuchen esto, una constante tensión entre la corriente de este mundo y la corriente del reino de Dios. A esta tensión la decimos la prueba. Esta tensión en que nos encontramos tú y yo una y otra vez. ¿Cómo estaba el micrófono? ¿Bien? Lo oigo como que da golpes más o menos cuando me muevo. ¿Soy yo? ¿Es la batería? A ver. Keep going. Okay. Entonces hablamos del carácter de la prueba, pero ahora vamos a hablar del carácter, vamos a pasar del carácter de la prueba a la prueba del carácter. Nada sirve mejor para revelar de lo que estamos hechos, como la manguerita de mi carro, que cuando pasamos a través de las pruebas. Pensemos incluso en las cosas más simples que nos ocurren. Cuando alguien se nos mete en la línea del supermercado. Y la paciencia que hemos venido diciendo, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. La paciencia que venimos diciendo que teníamos se nos acaba en un segundo. Y estas son cosas simples, cuando alguien nos corta en el freeway, cuando alguien anda manejando mal, cuando la esposa no se levantó de buenas, cuando el patrón anda bastante pesado con nosotros, cuando el trabajo es mucho y la paga es poca. Bien. Pero inmediatamente nos damos cuenta que las cosas simples y las cosas grandes también revelan nuestro carácter. Algunas veces nos revelan cuánto fallamos, a veces nos ayudan a crecer, a veces nos hacen caer y otras veces nos ayudan a levantarnos. Por ejemplo, por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos los cristianos se han venido quejando de que el país está en una decadencia moral, que hay mucha inmoralidad. Tal vez ustedes lo han visto y dicen, no, es que es verdad, el país ahora tiene mucha decadencia, ya no es lo mismo que era antes. Antes la gente podía hacer esto y ahora ya no, ¿verdad? Hace unos 40, 50 años, pero especialmente en los últimos
20 años ha habido un mensaje muy, muy fuerte acerca de cómo el país viene cada vez degradándose más y más y más. Y muchos cristianos creen que ellos están en una lucha por el alma de este país, por mantener esta nación siendo una nación cristiana. Y verdaderamente esa es una prueba, pero viene de la mano de otra prueba mucho más grande, y una prueba que tiene que ver con la integridad del evangelio. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que muchas personas, muchos cristianos, en su deseo de ver a esta nación como una nación cristiana o de conformarse a la voluntad de Dios, han comprometido su integridad como cristianos, han caído en la trampa de que el fin justifica los medios. No importa quién sea quien elijamos, mientras cumpla con nuestros propósitos, todo está bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Y si no se han dado cuenta, quiero que se den cuenta. Esto va más allá de partidos políticos, esto va más allá de nuestras lealtades a los eventos sociales. Esto va al corazón del evangelio. La iglesia muchas veces ha quitado su mirada de Dios para poner su mirada en las personas que cree que pueden restaurar el mundo como a ellos les gusta. Y yo estoy convencido que la iglesia en nuestro país ha caído en la trampa de que el fin justifica los medios, y ha dañado el testimonio de la iglesia en todo el país y tal vez en todo el mundo. Y en general, hermanos, muchos cristianos aquí en los Estados Unidos hemos puesto nuestra confianza en alguien más, en el gobierno, en la educación, para salvarnos de esta decadencia moral que percibimos. Y esta era la verdadera prueba. La verdadera prueba no era que el mundo se estaba descomponiendo, porque el mundo siempre se ha estado descomponiendo. La verdadera prueba fue precisamente que en lugar de habernos vuelto a Dios, nos volvimos a los poderes de este mundo que no pueden salvar sino únicamente destruir. Y como resultado hemos comprometido un montón de cosas. Hemos hecho lo que dijo un amigo mío, de alguien que alimentaba un cocodrilo con la esperanza de que se lo comiera el último. Pero ahora nosotros somos los últimos que estamos en la fila. Sin embargo, una de las mayores formas de crecimiento ocurre cuando somos capaces de darnos cuenta, los cristianos, que nos hemos quedado cortos en el momento de la prueba. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Que ha pasado por una situación difícil, una prueba, y su carácter ha sido revelado en la prueba? Y de repente te das cuenta y dices, ¿cómo fui a perder? ¿Cómo me fui? Hasta tenemos una frase para eso. Me salí de mi carácter, es en inglés, ¿verdad? I stepped out of character. O sea, me convertí en lo que no era. No, si eras. Dijo uno el otro día, es que se me salió la grosería. Le dije, si se te salió es porque la tienes ahí adentro. Nomás está guardada. Me salí de carácter quiere decir, se reveló lo que hay dentro de mi corazón. Y entonces lo que la prueba ha hecho aquí en Estados Unidos con la iglesia e internamente también con nosotros es que ha revelado el tipo de personas que somos cuando nadie nos está juzgando o cuando nadie nos está viendo. Y entonces hemos quedado cortos en el momento de la prueba. A ver, piensa en una situación en tu vida, en una prueba que has enfrentado, donde después de que pasó dijiste, me quedé corto. No actué conforme a lo que Dios quería que hiciera en mi vida. A ver, hermanos, por ahí tenemos 2 o 3, sí, 1, 2. Los otros, ¿qué? Nos da vergüenza admitirlo, ¿no es cierto? Que lo que ocurre cuando enfrentamos estas situaciones es que revelan lo que hay en nuestro corazón, nos quedamos cortos, pero esto no debiera servir para traer condenación a nuestra vida, sino para ser conscientes de la necesidad de la gracia de Dios en nosotros. Entonces es que la prueba lo que hace al revelar nuestra falta de carácter es ayudarnos a ver que necesitamos más de la gracia de Dios. ¿Dónde vemos esto muy claramente? En la vida de Pedro. Les doy unos ejemplos antes de que se nos acabe el tiempo. En Mateo capítulo 16, versículo 22 en adelante. Pedro le acaba de decir a Jesús, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bendito seas tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y 2 versículos más adelante, cuando Jesús dice, por tanto voy a ir a la cruz y voy a morir, y Pedro le dice, no, Señor, que nada de esto te acontezca, no vayas a hacer. Y entonces el Señor Jesús lo reprende
Y le dice, tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Pedro pasa de ser llamado la piedra o la roca para convertirse en otro tipo de piedra, que es una piedra de tropiezo. En Mateo 26, capítulo 51, Pedro pasa de querer morir con Jesús a querer matar a un guardia del templo. ¿Recuerdan cuando están en el huerto del Getsemaní? Y el Señor Jesucristo ya les había dicho antes, no lleven capa ni espada, y de todos modos Pedro se llevó una espada guardada. Y cuando se aparecieron los guardias del templo para arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos. Y dijo alguien una vez, o tenía muy buena puntería o tenía muy mala puntería. Y entonces Pedro pasa de decir que va a morir por Jesús a querer matar a alguien. Y en la tercera, en Mateo 26, capítulo 74, Pedro pasa de confesar su amor a Cristo para negarle 3 veces antes de que cante el gallo. Señor, yo iré contigo a donde sea. Y el Señor le dice, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y la prueba en la vida de Pedro reveló de qué estaba hecho ese hombre. Un corazón que no había sido formado en el camino de Cristo todavía. Un corazón lleno de enojo, un corazón lleno de cobardía, un corazón lleno de dudas. Pero en Juan capítulo 21, cuando Pedro tiene un encuentro con Jesús después de la resurrección. ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo predicamos hace un par de semanas y el Señor le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo con todo mi corazón. Y en este momento, en Juan capítulo 21, vemos que Pedro recibe la gracia de Cristo, recibe el perdón y el amor de Cristo y la restauración que viene de recibir esta preciosa gracia. Y entonces vemos cómo la prueba ha revelado su carácter deformado. Vemos cómo la prueba ha revelado sus impulsos, vemos cómo la prueba ha revelado su falta de fe, vemos cómo la prueba ha revelado que puede fallarle a Dios en los momentos más críticos, pero también vemos que recibe la gracia del Señor Jesucristo en Juan capítulo 21. Porque revela nuestro verdadero carácter para que podamos ir a ese lugar donde Pedro se encontró con Jesús, para que escuchemos las palabras del Maestro que dice, me amas, y tú puedas decir con todo tu corazón, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y sabes que mis pasados fracasos fueron únicamente por mi torpeza, Señor, pero estoy aquí para caminar contigo. La prueba no es un accidente. En las manos de Dios es una herramienta. Puede purificar, puede revelar, puede transformar, puede redirigir nuestra vida. En sus manos la prueba es este fuego que nos moldea, que nos fortalece, que nos purifica. Te digo por qué rápidamente. Uno, y esto me gustaría que lo recordáramos esta semana cuando pasemos por pruebas y dificultades, cuando nos lleguen los rumores de las redadas, cuando estemos pensando que las cosas están cada vez de mal en peor. Uno, las pruebas no pueden estar por encima de Dios. Quiero que recuerdes esto cada vez que enfrentes una situación difícil y quiero que te digas a ti mismo, esto no está fuera del control y la soberanía de Dios. No están por encima de su fidelidad, no están por encima de su misericordia, no existen por sí mismas. El único que tiene vida y da vida es nuestro Dios. Las pruebas no pueden anular el plan de Dios, no pueden cancelar el amor de Dios, no pueden apartarnos de la misericordia de Dios, no pueden robarnos la salvación que Dios nos ha dado, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El Evangelio es la prueba final de que Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Quién pensaría que cuando llevaban a Cristo arrestado iba a salir algo bueno de eso? ¿Quién pensaría que en los azotes y en la sangre derramada iba a haber vida? ¿Quién pensaría que cuando el soldado le traspasa el costado iba a resucitar? ¿Quién pensaría que el Hijo de Dios iba a vencer la muerte con la muerte? Pero la prueba no eliminó el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y si no lo eliminó en Cristo, como dijimos antes, en Él se cumplen todas las promesas de Dios, también las cumplirá en ti. Y entonces Dios va a utilizar la prueba, y aquí viene lo segundo importante, para continuar la obra que Él ha comenzado en nosotros.
Y no estoy diciendo que Dios va a mandar las pruebas, a veces sí. Lo que estoy diciendo es que cuando pasemos por ellas, van a ser una herramienta en la mano de Dios para continuar lo que Dios comenzó en nosotros. Oramos todo el tiempo porque nada malo nos ocurra. Pero si un día enfrentamos la enfermedad, si un día enfrentamos el dolor, si un día enfrentamos una deportación, Dios es el mismo aquí y en cualquier otro lugar. Dios va a cumplir su obra en nosotros donde quiera que estemos. Y algunas cosas nos van a doler y algunas cosas van a ser tan difíciles para nosotros, pero vamos a tener que recordar que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios va a continuar. ¿Sabes lo que dice el salmista en el Salmo 36? Dice, el Señor guarda mis lágrimas en una botella. El Señor tiene grabado en su libro mis tribulaciones. Dios no se olvida de estas cosas. Dios no desperdicia nuestras luchas. No estoy solo seguro, hermanos, estoy alegre que Dios puede tomar cualquier situación de nuestra vida y convertirnos en una persona diferente a través de ellas. Esto quiere decir, y con esto termino, que cualquier situación que tú enfrentes, cualquier lucha, cualquier arma que el enemigo haya levantado contra ti, va a ser tomada por Dios y va a ser reutilizada para sus propósitos. Lo cual quiere decir únicamente que el arma que ha sido levantada contra nosotros ha perdido su poder en nuestra vida. Que el sufrimiento ha perdido su poder. Que el pecado ha perdido su fuerza. Que la muerte misma ha perdido su aguijón en nosotros. Porque ahora están en las manos de Dios para nuestro bien. El apóstol San Pablo, que ahí en el capítulo 9 no se veía como Pablo, sino como un asesino, dijo a los corintios: esta breve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente peso de gloria.